Capítulo 4. Vamos a ir de capítulos del 1 hasta no sé cuál haremos, hasta el 30 y pico. Así que estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a estar dentro del módulo de teología propiamente. ¿Qué queremos decir con teología propiamente? Ya lo introdujimos en su momento. Cuando hablamos de teología es el estudio sobre Dios, las cosas de Dios, la obra de Dios, la creación de Dios, su revelación. Y aquí vamos a hablar en concreto sobre Dios mismo. No tanto qué es lo que nos dice la palabra sobre otras cosas, sino qué es lo que nos dice la palabra sobre Él. Por eso decimos teología propiamente, el estudio de Dios en sí mismo. Doctrina sobre Dios. Y lo vamos a hacer en dos partes en cuanto a su carácter y sus atributos. Bien, hoy vamos a estar viendo los atributos que son incomunicables. Luego vamos a explicar qué significa eso de incomunicables. La siguiente semana estaremos hablando, o la siguiente vez que estemos compartiendo, estaremos hablando de los atributos comunicables. Y lo siguiente que nos toque será hablar de un tema muy complejo, muy difícil, que es la Trinidad. Nosotros lo hablaremos aquí de una forma práctica, pero en los libros vais a encontrar todo el contenido, todas las ideas, todo bien ordenado, con sus versículos, sus apartados, con sus aclaraciones. Así que, como siempre os digo, el estudio lo hacemos en casa. Aquí hacemos la aplicación. Bien. Perfecto. En primer lugar, nosotros tenemos que entender la existencia de Dios. Y la palabra de Dios nos habla sobre esta realidad. Pero ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el primer punto, la primera idea, espero que se vea bien, es que la humanidad siente a Dios en su fuero interno. Cuando leemos Romanos capítulo 1 del versículo del 19 al 25 más o menos, nos está hablando de que a través de la creación y de lo creado, Dios nos habla sobre su existencia y ya Dios está hablándonos a nosotros. Y dice que de esa forma la gente podía llegar a conocer a Dios de esa revelación general y natural. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es Génesis 3, es el pecado y Satanás. Cuando viene Génesis 3 y aparece en escena, todo eso se rompe. Podemos hablar de un montón de perspectivas sobre cómo nosotros conocemos a Dios o cómo Dios está en nosotros. Podemos hablar de conciencia, hablar de bondad, de imagen y semejanza. Todo lo que podamos decir se ve distorsionado por causa de Génesis 3. Si fuésemos más calvinistas, en ese sentido diríamos que el ser humano cae en un derrumbe total y absoluto y no podemos ni siquiera tener ni la intención ni las ganas de acercarnos a Dios. Si no nos vamos a otros puntos, hablaremos de una distorsión, donde sí conocemos, sí sabemos, sí intuimos, lo que pasa es que pues tenemos la torpeza y la incapacidad de poder entender bien a Dios y mucho menos de poder llegar a Él. En segundo lado, nos encontramos con esas dos revelaciones y evidencias. ¿Cuál es la diferencia entre revelación natural y especial? La revelación natural es la que nosotros entendemos a través de la creación, la naturaleza, nuestra propia vida, y la revelación especial es la que nos encontramos a través de la palabra. Es decir, es lo que Dios nos ha dicho y nos ha ido revelando conforme nosotros vemos y entendemos la palabra. Así como Adán escuchó a Dios, Noé, Moisés, Abraham anteriormente, todo puesto en esa revelación especial. Grudem me gusta porque tiene esta frase que es muy completa. Dice venía diciendo que creer no es únicamente pues a través del estudio, del esfuerzo, simplemente
o creer simplemente como decir, bueno, pues no lo entiendo, pero bueno, voy a creer por creer. Él lo que dice es, creer a través de la abrumadora y abundante evidencia de las palabras y las obras de Dios. Así es como nosotros tenemos que creer. Pero bueno, esto ya formaría parte de la apologética y eso no creo que lo vayamos a tocar aquí, es un poco más compleja. En segundo lugar, tenemos la capacidad de conocer a Dios. Es como esa palabra tan fea que está ahí escrita, cognoscibilidad, es la capacidad de conocer a Dios. Y eso es algo por lo que tenemos que estar agradecidos. Dios no es algo inasumible para nosotros podemos conocer a Dios. No todo, pero podemos conocer a Dios. Visto de otra forma, Dios se muestra a nosotros, que es algo muy importante. Nunca vamos a poder abarcar todo sobre Dios, por eso la palabra es incomprensible, no es la definición de no comprender, sino de no abarcar. No podemos abarcar todo de Dios, como está hablando Salmo 139:6, esas maravillas, esas grandezas de Dios. No podemos abarcar nunca ninguna parte de Él, siempre vamos a poder aprender cosas nuevas de Dios. Dios es... Y aún así, podemos conocer a Dios realmente, que es lo importante. Yo puedo conocer a Dios de verdad. No todo de una forma completa, ninguna parte también completa, pero sí puedo saber bien quién es Dios, en realidad. No solamente, como tenemos ahí, información sobre Él. Y esto es lo importante en una relación. En una relación, cuando yo me iba a casar con Miri, no solamente reuní información y dije, pues me parece bien o mal. No hice una lista de pros y de contras, como hay gente que hace. No, es conocer, es entender, es valorar, es profundizar en el ser, en la persona de una forma completa y global. Y yo esto lo puedo hacer con Dios, con las limitaciones que ya hemos dicho, pero yo puedo conocer a Dios de una forma íntima y personal. Y esto es lo importante. Lo importante no es creer en un Dios lejano y abstracto, es creer en un Dios personal y definido a través de su palabra. Y lo vamos a hacer durante estas 2 semanas, o lo tiempo que sea. Vamos a definir quién es Dios para conocerle y ver cómo eso es importante para nosotros. ¿Y cuál es la forma más concreta de hacerlo? A través de su propia revelación especial. Y dentro de su revelación especial, ¿qué es lo que más evidencia a Dios? Cristo. Cristo es la forma más fiel y más concreta de conocerle. Como hemos dicho antes, la palabra incluso llega a decir que Cristo es la copia, el duplicado de Dios, y lo podemos conocer de esa forma. Así que cuando nosotros vamos a Cristo y conocemos a Cristo, estamos conociendo a Dios. Y Dios se revela de una forma total en Cristo. Entendemos ahora por qué se llama el verbo, la palabra, la forma más clara para poder entender quién es Dios, cuál es su corazón. Por lo tanto, llegamos a la parte práctica, relación, culto e intimidad. Estas 3 partes tienen que estar en nuestra vida con Dios. Si yo puedo conocer a Dios, puedo relacionarme con Él. Y yo puedo tener una relación de padre e hijo. Fijaos lo importante que es esto, que es la metáfora o la analogía que nos da la palabra sobre Dios. ¿Cómo Dios se hace llamar a sí mismo? Padre. Para que entendamos cuál es la relación que Él quiere tener con nosotros. ¿Cómo nos llama a nosotros? Hijos. O sea, es que Dios lo hace así. Dios sabe que es tan importante que lo entendamos que en vez de simplemente llamarse Dios, se hace llamar Padre. Dios mismo, no es que nosotros lo hayamos hecho, no es que a mí me pareciese, no es que a Wayne Grudem lo escribiese así, no es que el escritor bíblico, no, Dios se llama Padre a sí mismo y nos llama hijos suyos. Ahora, yo puedo relacionarme con Él, pero ¿cuál es la mejor forma? A través del culto. Cuando yo doy culto a Dios, cuando yo estoy un tiempo dedicándoselo a Él, le estoy glorificando, le estoy honrando, le estoy alabando, estoy orando, le estoy escuchando, es la mejor forma para relacionarme con Él.
lo explicábamos, creo que ayer, no me acuerdo, que los griegos y los romanos pensaban y sabían que los dioses eran seres personales y a veces bajaban al mundo y se relacionaban con el pueblo y a veces dioses tenían relaciones con personas como tú y como yo y salían los hijos de los dioses. Ahí está Aquiles, por ejemplo, que es mitad y mitad. Y hay toda esa mitología, pero los dioses no son infinitos y todopoderosos. No lo eran. Y sin embargo hay otras perspectivas y en otras religiones donde sí creen en dioses absolutos, infinitos, pero que no son personales ni relacionales. Y sin embargo nosotros lo tenemos todo. Un Dios absoluto y un Dios que quiere relacionarse con nosotros y además es un Dios íntimo. Un Dios que está contigo todos los días, en todo lugar. Para bien y para mal. Porque ve todo lo que hay en ti, incluso dentro de ti, pero no te abandona y te acompaña constantemente. Y ese momento en el que tú cierras los ojos por el motivo que sea y dices, Padre, ayúdame, me siento mal, Él te escucha en ese preciso instante. No tienes que esperar a que el correo electrónico le llegue, no tienes que esperar al doble check del WhatsApp que lo lea. Dios lo escucha y lo ve todo. Aunque no lo verbalices, Dios lo lee en tu corazón y en tu mente. Hasta ese punto es un Dios íntimo. Por lo tanto, ahora sí, vamos a diferenciar. Hoy vamos a hablar de atributos incomunicables. ¿Cómo lo definimos? Atributos que comparte menos con nosotros. Casi que no los comparte, que son como suyos. Y luego, la otra vez que nos reunamos aquí y demos el contenido, daremos los atributos que son comunicables, es decir, que comparte con nosotros en mayor medida, ¿vale? No hay atributos completamente comunicables e incomunicables. Dios, creándonos a su imagen y semejanza, pues nos hace muy parecidos. Pero, aun siendo una organización imperfecta, pues nosotros seguimos y hacemos caso a Wayne Grudem, que para eso él es un experto y nosotros no lo somos. Así que, entendiendo esta breve introducción, vamos ya a los atributos. Empezamos con la independencia, que lo hemos hablado esta mañana. Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para absolutamente nada. Qué divertido, ¿no? Qué bien nos hace sentir esto. Pero aún así le glorificamos y le damos gozo. Lo hemos hablado un poquito esta mañana. Hechos, capítulo 1, 17, del 24 al 25. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fijaos la comparación que está haciendo. ¿Qué quiere decir? Dios no es un ídolo de una estatua o Dios no mora en un templo. Dios está por encima de todo eso. Y es Dios quien da y quien quita. Dios no necesita ni cultos, Dios no necesita ofrendas, Dios no necesita oraciones, pero aún así se glorifica en ello. Nosotros no lo hacemos porque Él lo necesite. Todo lo contrario, nosotros le necesitamos a Él. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Que a pesar de la distancia y la separación entre Dios y nosotros, Dios nos da valor. Y Él ha determinado que seamos importantes. No porque lo seamos por nosotros mismos. Es su decreto. Él ha decretado que nosotros seamos una creación especial, a su imagen y semejanza, para estar con Él, comunicarnos con Él, para que Él nos ame por la eternidad. Él nos ha dado valor para la evangelización del mundo. Dios no necesita de nosotros. Dios, si quiere, cambia el corazón de una persona en un segundo, menos de un segundo. Dios da un chasquido y termina con todo. Pero a Dios le ha placido en su sabiduría y su soberanía tomarnos en cuenta para hacer la evangelización del mundo.
Y eso es algo que no podremos nunca entender. Nunca lo vamos a entender. ¿Por qué Dios nos toma en cuenta? Pero a Dios le ha placido hacerlo de esta forma. En Sofonías 3:17, en Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Fíjate en cómo es Dios. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande y tan absoluto esté feliz con una creación tan pequeña y tan insignificante? Pero así es. No lo entendemos, pero Él ha tomado esa decisión. Por lo tanto, gracias a Dios por ser un Dios tan grande, tan poderoso, que Él salva y que además es feliz con nosotros. Al igual que un padre es feliz con sus hijos, con un abrazo, un beso, compartir tiempo. Él lo es de esa forma con nosotros también. Pasamos al punto número 4. Leemos para introducir Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios, como dice aquí en verde, Dios no cambia su ser, ni perfecciones, ni propósitos, ni promesas. Dios no cambia, es inmutable, no muta, no cambia. Esa es la palabra. Siempre es igual, siempre es así. ¿Por qué es importante esto? Pues vamos con lo siguiente. Dios, a pesar de su inmutabilidad, responde de forma diferente a situaciones diferentes. Y esto es importante. Lo vemos el ejemplo sobre todo en Jonás. ¿Qué es lo que Jonás iba a hacer con Nínive? Y la iba a destruir. ¿Qué ocurre? Cuando las circunstancias cambian, Dios cambia y Dios para. ¿Dios por qué envió a Jonás? Para que predicase y el pueblo cambiase. Si no hubiese cambiado, ¿qué hubiera hecho Dios? Fuera Nínive. Pero como hay una respuesta por parte del pueblo, y hay una obediencia y un clamor por su parte después de las constantes predicaciones y mensajes, Dios cambia. Por lo tanto, Dios puede cambiar su forma de hacer las cosas en situaciones diferentes. Y aunque Dios no cambia, sí tiene emociones. Es decir, se regocija en nosotros, siente aflicción, siente ira, la ira de Dios, amor, todo de ello, por supuesto, sin pecado. Nosotros a veces no podemos tener algunas emociones porque nos lleva a pecar, pero Dios no, porque es perfecto. Y en cuarto lugar, entendamos que es un Dios infinito y personal. Al igual que antes, hemos leído, se goza en medio de nosotros. Es un Dios que no cambia, por lo que su amor es siempre igual. Su fidelidad es siempre la misma y siempre podemos estar con Él. Por eso decimos que Él es perfecto y siempre será perfecto. ¿Qué ocurriría si Dios pudiese cambiar sus atributos y su forma de ser? ¿Podréis confiar en un Dios que cambia? ¿Os imagináis? Dios es amor hoy y mañana, pero Dios no cambia su bondad y su amor. ¿Podemos confiar en sus promesas si cambiase? Si cambia, no. Porque a lo mejor a Dios cambia de parecer y ya no quiere salvarnos. Y a lo mejor la obra de Cristo ya no es suficiente. Y a lo mejor donde antes había misericordia, ahora hay otra cosa. Pero, ¿cuál es la verdad? Dios no cambia. Dios mantiene sus palabras y sus promesas hasta el fin. Por eso podemos confiar en Él. Por eso yo puedo estar tranquilo en que sus pactos los va a mantener conmigo. En que si yo soy fiel en Él, Él será fiel conmigo siempre. Y que no va a cambiar su amor, su determinación y su gozo por nosotros.
¿Seguimos? 5. La eternidad. Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Dios, en primer lugar, es atemporal en su ser. Siempre ha sido y siempre será. Esto es un poco, aquí el capítulo, cuando lo leáis, va a ser un poco filosófico, porque es un poco, lo desarrolla y habla de estas formas. Primero, Dios no está dentro de nosotros en el espacio-tiempo. No podemos entender a Dios como que Él está aquí ahora, en este momento y punto, no. Dios es el creador de todo. Dios es el creador del tiempo, del espacio y de la materia. Por ejemplo, si hablamos de tiempo, ¿cómo lo explicamos? No puede existir tiempo si no hay espacio ni materia. No existe, no puede existir. Cuando Dios crea los cielos y la tierra y crea el universo, ¿qué surge? El tiempo. Por lo tanto, Dios está por encima de todo. Dios es atemporal. Siempre es, siempre ha sido y siempre será. Lo explica Salmo 92. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Claro y sencillo. Os recuerdo que tenéis en el libro todos los textos, todas las evidencias y todo. Aquí solamente estamos haciendo un super mega resumen hacia lo que es práctico. En segundo lugar, Dios ve todo el tiempo con la misma agudeza. Dios ve pasado, presente y futuro. Dios no está en el presente, Dios lo ve todo con la misma claridad y la misma sencillez. Tenéis ahí más textos para leer en casa. Por lo tanto, Dios conoce tu pasado perfectamente. Dios conoce tus problemas, conoce tus sensaciones, conoce lo que has pasado, lo que has experimentado, lo que se te ha dicho y lo que se te ha hecho. Dios lo comprende y Dios está contigo en el presente de una forma plena, pero Dios también ve tu futuro. Dios ve tu futuro, veo el plan que Él tiene contigo y ese itinerario que Dios ha hecho para ti. Por eso yo puedo estar tranquilo, porque Dios, que es un Dios eterno, va a estar conmigo de la misma forma hoy y mañana. Y yo tengo la seguridad de que Dios lo tiene todo preparado mañana. Porque a Dios no está esclavizado por el tiempo, Él está por encima de todo. De esta forma yo puedo estar tranquilo porque mi pasado, presente y futuro está garantizado en Él. Gálatas 4, del 4 al 5, sobre todo el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Dios, a pesar de que está fuera de la limitación del tiempo, el espacio y la materia, Dios actúa, ve lo que ocurre y actúa en nuestra vida y alrededor. Por eso, cuando Él entiende que era el tiempo, obra en el tiempo, de la misma forma que obrará conmigo y obrará en mi vida. No tengo que esperar, a ver qué ocurrirá, qué no ocurrirá, no. Dios lo ve todo y obra de una forma determinante. Punto. Y además, como Dios es todo sabio y conoce todo, tengo que confiar en Él. 6. Omnipresencia. Esto ya lo sabemos lo que es. Esto lo decimos muchas veces, es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Dios es ilimitado conforme al espacio. Dios no está en un lugar, Dios está en todos los lugares. Lo podemos leer en el Salmo 139, del 7 al 10. ¿A dónde? Esto es Salmo de David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, de aquí, allí tú estás. De aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Dios está conmigo siempre, en todos los lugares, lo hemos dicho antes. No está limitado por un lugar. Señor, ven aquí, ya está. No tenemos que clamarle, no tenemos que llamarle, ya lo está. No tengo que venir a la iglesia para encontrarme con Él. Dios estaba conmigo al despertar.
Estaba conmigo al dormir, en todo momento y en todo instante. Pero lo mejor de todo ello es el último versículo. Da igual donde vaya, da igual donde esté, en todo lugar su mano nos va a guiar y nos va a ayudar. Que esto es lo importante. No solamente que Dios esté en todos los lugares, sino que Dios está conmigo con un propósito, que es guiarme y ayudarme. Así que el Dios omnipresente es el Dios que me acompañará a todo lugar, en todo sitio, en toda circunstancia. Seguimos. El siguiente punto. Ningún espacio puede contener a Dios. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Fijaos las palabras de Salomón. Fijaos sus palabras. He construido un templo, pero yo sé que por muy grande y muy bonito que sea, no está a tu altura. No te puede contener. Las paredes de este lugar no lo pueden hacer. Por lo que ahí Salomón está declarando que Él es un Dios mucho más grande y mucho más absoluto. Dios está presente de diferente manera en diferente lugar. Y esto aquí hacía una aclaración el autor y decía, hay veces donde nos encontramos en la palabra ciertas frases, como por ejemplo, Dios se aleja de mí. Por lo tanto, parece que es una contradicción. Si Dios está en todos los lugares, ¿cómo se puede alejar de un lugar a otro? Cuando la palabra de Dios dice eso, es que Dios resta bendición en el sentido de que Dios se aleja. Por lo tanto, cuando vemos otros textos, que Dios llega a alguien, llega para bendición. Es una forma de explicar cuando Dios bendice o retira bendición. Cuando Dios está cerca, quiere decir que Dios me está bendiciendo. Dios me está ayudando, Dios está obrando. Cuando la palabra de Dios dice que Dios se aparta, es que está restando esa bendición. No que se aleje, no que no esté. Es esta la realidad. Por lo tanto, entendemos que Dios está de diferente forma, en diferentes lugares. Y finalmente terminamos con el punto de la unidad. Es muy sencillo. Dios no está dividido por partes. Dios es uno. Eso va a ser importante también para entender luego la Trinidad dentro de un tiempo. Donde todo atributo es cierto sobre Dios y su carácter de una forma absoluta. Dios es 100% amor, es 100% luz, 100% misericordioso y cualquier otro aspecto de su carácter. 100%. No a veces, no un poco, no mucho. 100% todo. Dios siempre es el mismo, pero destaca a veces diferentes atributos, de los cuales no hay algunos más importantes que otros, y por lo tanto conocer a Dios es conocerlo en su totalidad y supremacía. Bueno, eso es un punto quizá más simplemente para resumir un poquito más la idea, pero nos quedemos con los que ya hemos dado. Es ese Dios que primero se da a conocer y ese Dios que en todos sus atributos y aspectos de su vida tiene una gran importancia para nosotros y tiene una obra y un impacto directo y absoluto en nuestras vidas. Por lo que os bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que podamos amar más a este Dios conociéndole mejor. Y cuando vamos a su palabra, le estamos conociendo y estamos entendiendo más quién es y cómo es. Y esto es una gran respuesta para nuestra vida. Por lo que os bendigo en el nombre de Cristo para que seáis esos hijos que conocen, experimentan y están juntamente con su Padre que está en los cielos. La semana que viene iremos directamente, la semana que viene depende de vosotros, sí, pero el siguiente encuentro sobre teología aplicada estaremos hablando de los atributos de Dios que sí comparte más con nosotros y cuál es la forma en la que nosotros también tenemos que llevarlos a cabo, experimentarlos en nuestra vida. Vamos a orar.
Padre, gracias porque eres nuestro Padre, porque tenemos un Padre perfecto, tenemos un Padre grande, tenemos un Padre capaz, tenemos un Padre que es todo amor, que es todo misericordia, tenemos un Padre que es totalmente personal, es íntimo, es nuestro. Gracias, Padre, por ser como eres, por aceptarnos, Padre, a nosotros y por darnos valor a nuestra vida. Nosotros quizá no nos damos tanto valor, pero tú sí lo haces. Por eso queremos devolverte ese amor y esa confianza que pones en nosotros a través de ser discípulos hasta el último de la tierra. Y que podamos vivir, Padre, a través de conocerte, de saber quién eres y cómo eres, para hacer la evangelización del mundo. Padre, que nos levantes como obreros, que te conocen, que entienden el campo y, lo más importante, que entienden la comisión de su vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.